Mis primeras prácticas se iniciaron en el año 2022 en el Colegio Distrital María Montessori a cargo de un curso sexto. Mis expectativas para esta primera práctica eran la verdad un poco bajas, pues yo iba preparada solo para una observación de cómo era el manejo del aula, cómo se comportaban los alumnos, cómo era el contexto, pero para mi sorpresa, cuando iniciamos nuestra labor docente, y digo nuestra porque estuve acompañada por dos personas, que eran mis compañeros también en práctica, nos introdujeron en el aula y lo primero que hicieron fue que teníamos que hacernos cargo del salón, dictando o llevando esas 2 horas de clase semanalmente como docentes de inglés. Para mi sorpresa, fue un momento muy angustiante porque no iba preparada, no me sentía preparada en el momento, sentía que no tenía la autoridad, no tenía el control, no tenía la voz, no me sentía preparada, tenía mucho temor del manejar un aula. Sin embargo, con el apoyo de mis otros dos compañeros, pudimos realizar actividades, tener un buen manejo de curso, acompañarnos y apoyarnos. En este momento pude observar y pude conocer un poco más de cerca cómo era el desempeño de un docente en el aula, pero sobre todo también pude observar que el labor docente va fluyendo mediante tu conexión con los estudiantes. Es algo que no se puede explicar. Simplemente se va dando conforme tú vas dando la clase y conforme tú vas abriéndote y conociéndote o conectando con el curso que te corresponde. Para mí fue eso, fue un despertar, fue un observar un nuevo contexto y ver desde otra perspectiva el maravilloso labor que es ser docente. Mi segunda práctica fue en la institución República de Panamá en el año 2023. Fue en un grado cuarto. Para mí, en estas prácticas, fue un momento en el que estuve con emoción, con intriga, con expectativa, pero con alegría. Ya no tenía más temor del manejo, pues aunque todavía no tenía mucha experiencia en el labor docente, en el llevar a cabo ser docente en el aula, sentía que esta vez iba a tener más confianza, que iba a ser un buen proceso, pues por el curso, por las edades que iba a llevar a cabo en mis prácticas. Eh, para mi sorpresa, fue maravilloso, fue un momento de aprendizaje, fue un momento en el que pude observar distintas características como docente y habilidades, como el manejo de un tablero, como la creatividad para implementar distintas actividades lúdicas, como los estudiantes conforme les va gustando una actividad, trabajan, fluyen, incluso proponen ideas distintas para realizar actividades. Fue algo muy gratificante para mí. Pero algo muy bonito de esta práctica fue que pude ver el lado humano del docente, en donde no solo se encasilla en la enseñanza, sino también en el aprender de sus estudiantes, en el conocer la vida de cada uno, el aprender a recibir abrazos, recibir palabras bonitas, recibir dulces, recibir comentarios lindos, escuchar historias de su vida cotidiana, incluso secretos, cosas importantes, saber llevar esa confianza que cada niño te entrega sin conocerte y solo por el simple hecho de que tú le das esa confianza y ese cariño que los hace sentir cómodos. Fue un momento muy bonito, fue un momento de mucho aprendizaje, de conexión con el grupo. Pude ver también el manejo de la voz, pude ver que muchas veces nos enseñan que el espacio del aula debe ser netamente controlado y regido por normas estrictas, por distintos órdenes que no puedes hacerlos en grupo porque puedes perder el control del aula. Pero pude ver que no siempre es así y que hay distintos manejos del aula, distintos manejos de voz, tratos incluso con los estudiantes que permiten que se puedan realizar distintas actividades de manera pacífica, tolerante y respetuosa. Fue una experiencia muy muy gratificante para mí, pero sobre todo una confirmación de que definitivamente ser docente es mi vocación.
Mi tercera práctica fue en la Institución República de Panamá y tuve la oportunidad de realizarla en 2 grados. Nombro la primera oportunidad porque para mí fue un momento muy importante en mi formación docente y aunque no pude culminar, igual para mí fue gratificante y fue un momento de aprendizaje. Tuve la oportunidad de realizar mi primer intento de práctica en el grado 10º y para mí fue un momento en el que experimenté al principio un poco de temor. Sentía que no iba a poder con el manejo de los estudiantes porque eran un poco más grandes que yo, porque sus tonos de voz eran un poco más gruesos, porque de pronto no me iban a ver como con ojos de respeto, pero para mi sorpresa fue un momento muy gratificante, fue un momento en el que pude experimentar distinto manejo del aula. Para mí fue un momento en el que pude conocer un poco más a los estudiantes, en el que pude permitirme conocer nuevas facetas de mí, el implementar distintas actividades, distintas dinámicas en las cuales los estudiantes se sentían cómodos y se sentían motivados a aprender y tuve la maravillosa segunda oportunidad de tener la práctica tercera, ahora sí pudiéndola culminar con el grado cuarto de nuevo. Fue un momento muy bonito para mí porque yo iba con las expectativas pues altas, pero pensaba que iba a ser algo más. Como ya había vivido una experiencia con grado cuarto, pues no tenía altas expectativas en llevarme algo nuevo. Sin embargo, fue una sorpresa para mí, ya que fue un momento de disfrutar. Para mí, estas terceras prácticas que pude culminar fueron un momento de disfrutar mi vocación, mi profesión, de decir definitivamente esto es lo que amo y no me arrepiento de haber elegido este camino porque es lo que yo quiero por el resto de mi vida. Fue un momento muy gratificante para mí porque pude ver esa conexión con los estudiantes, ese desarrollo, ese manejo del aula, esa amabilidad, esa confianza que se crea en el aula cuando realmente te gusta ser docente y cuando realmente los estudiantes notan eso en ti. Pude evidenciar el amor, el cariño que cada uno te va cogiendo, cómo ellos se interesaban en las actividades y cómo cada uno de ellos iba confiando en ti, cómo se iban entrelazando relaciones y sobre todo pude aprender de una personita muy especial, el cual es Joaquín, que me enseñó que a veces la nobleza y que muchas veces las barreras que uno se pone o los estigmas no nos permiten ver lo valioso de las personas. Él me enseñó que si uno apoya a las personas que de pronto a veces requieren un poco más de acompañamiento, se puede lograr todo. Fue una relación muy bonita, fue algo muy bonito porque pude conocer otra faceta de ser docente, pude ver el cariño que me agarró, la confianza, cómo se desenvolvió, cómo participaba, cómo realizaba las actividades, cómo aprendía, incluso cómo estaba motivado a ir cada día que tenía clase de inglés y ya sabía que era los miércoles. Fue algo muy bonito para mí. Fue el momento del disfrute, como ya lo dije, el llegar los miércoles y que todos los niños te abracen y que digan que esperaron toda la semana y el fin de semana porque fuera miércoles para poder vivir la clase contigo y aunque fueran solo 2 horas, hacer ver ese tiempo corto como si fuera un momento maravilloso, como si fuera un momento el cual se tenía que disfrutar, se tenía que vivir al máximo. Sentí que fue un momento también en el cual los estudiantes daban todo de sí. Cuando uno implementaba una actividad simple y sencilla, ellos aportaban de sus ideas, de su creatividad y nos mostraban trabajos muy bonitos, trabajos que demostraban ese amor, que demostraban ese cariño, que demostraban ese esfuerzo y sobre todo como esa creatividad y esa motivación por sorprendernos y por mostrarnos a nosotros que definitivamente estaban aprendiendo y que ellos estaban encantados, que definitivamente estábamos haciendo las cosas bien. Y aunque no todo es perfecto, igual siento que fue un momento maravilloso en mi vida, esta oportunidad de práctica. La verdad fue un momento más que nosotros de enseñanza, fue un momento más de aprendizaje, fue un momento muy muy bonito para mí. Y a modo de conclusión, puedo decir que estas prácticas me enseñaron primero a no tener miedos, a no tener estas frustraciones, sino por el contrario, a entender y comprender, analizar las distintas situaciones que se pueden presentar en el aula, pero sobre todo a saber sobrellevarlas, a tener esa creatividad, a tener esa habilidad de poder encaminar a los estudiantes según lo que observo en distintas actividades que los motiven y que hagan que ellos quieran aprender, no nosotros como tal someterlos, sino que sea un interés de ellos.